Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a una aula más de Conociendo el Libro de los Espíritus. Mi nombre es Manuel Señor y un placer volver a estar con vosotros en directo. Hola a todos, yo soy Dolores Martínez y hoy vamos a tocar dentro del capítulo sobre la reencarnación, la pluralidad de existencia, pues queríamos tocar la justicia de Dios y cómo se hace esa acción, ¿no? Cómo funciona. Es mucho más compleja, O sea que pero continuamos con la pregunta 222. bueno, pero en general vamos adelantando. Cada pregunta vamos adelantando un poco más, vamos a ir construyendo psicológicamente para ir entendiendo. Y aunque parezca que hasta la pregunta 222 vamos muy atrasados, la verdad es que ya conocemos muchísimas cosas y la lectura está resultando mucho más profunda. La justicia divina, y vamos a explicar un poco la posición dentro del espiritismo frente a lo que sería otras religiones, espiritualismo. Vamos también a profundizar un poco, si nos da tiempo, cómo funciona esa justicia de Dios. Pero sobre todo vamos a empezar con las reflexiones de Kardec, que hace toda esa reflexión que hace él, que dura 8 o 9 páginas o más, donde habla de lo que es básico, como es básica la reencarnación, ese pilar fundamental dentro del espiritismo. Y a veces mal entendido, mal enfocado, porque de la reencarnación se va a derivar la justicia de Dios. Sin esa reencarnación no tendríamos esa justicia de Dios. Y es la primera acción de esa justicia, es darnos muchas oportunidades. Entonces, sobre todo vamos a empezar con el Evangelio de Mateo, en el 16:27, que nos dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras. O sea, aquí nos está explicando claramente que cada uno va a ser recompensado o castigado, como dice la Biblia, dependiendo de lo que haga. Este versículo expresa una noción clara de justicia divina, en la cual nuestras acciones en la vida tienen consecuencias que trascienden esta existencia, o sea, que trascienden al espíritu cuando morimos. Sin embargo, siempre cuando nos dicen esto, surge una pregunta importante. Si el destino eterno de una persona se decide con base a lo que haga durante los pocos años que dura su vida en la Tierra, ¿es realmente justo? Claro. O sea, si yo que vivo, que soy pobre, que tengo una serie de desdichas, he robado o me he visto en según qué situaciones. Entonces, ¿es razonable pensar que por algunos años de errores o aciertos se determine nuestro destino eterno sin posibilidad de redención? Porque ya estamos hablando de que no somos ni buenos buenos ni malos malos. Si me preguntas a mí, te diré directamente que no creo que eso sea justo. Claro. O sea, no estamos hablando de grandes asesinos ni grandes santos, no. Estamos hablando del término medio. Entonces, hay algo siempre sí que Dios es infinitamente bueno y justo en todas las ideologías. Dios, siendo infinitamente bueno y justo, como nos dice la mayoría de las religiones y filosofías, la mayoría, no todas, ¿no? ¿No condenaría a sus criaturas a un sufrimiento eterno solo por los errores de una sola vida? Eso ya nos lo dice la propia razón. O sea, vamos a entrar en disonancia lo que sería bueno y justo, justicia divina y una sola vida. Pero en cambio siempre nos encontramos en ellas, en estas religiones, un castigo eterno al final de nuestra existencia. O sea, Dios nos ama, nos ama, nos ama, pero nos encontramos con un castigo eterno. Claro, en este versículo hay una idea clara de la justicia en la que nuestras acciones tienen consecuencias en el más allá, ni más ni menos. En este punto es donde vamos a indagar. Es el punto más interesante porque hay muchos que nos hablan de lo que nos vamos a encontrar después. Pero claro, aquí entramos en una confrontación clara con lo que sería la justicia de Dios. Si admitimos que el destino de cada uno depende de lo que hagamos en esta vida, nos surge una cuestión. ¿Es justo que por unos pocos años de errores o aciertos en la tierra seamos condenados a una suerte eterna sin posibilidad de cambio? Esto siempre nos va a surgir, siempre lo pensamos. Otra cosa que pensamos, si yo voy al cielo y mi hijo está en el infierno, yo voy a ser feliz. ¿Qué justicia es esa?
Claro, entonces surge lo que es indiscutible. ¿No sería más justo permitirnos la oportunidad de reparar nuestros errores? Mucha gente, no, porque los católicos, porque los musulmanes, porque fulanito, evangélicos. No. Dios, siendo infinitamente bueno y justo, como nos dicen todas las religiones y filosofías, no nos iba a condenar a un sufrimiento eterno por los errores de una sola vida. O es infinitamente bueno y justo, o no lo es. Y si no lo es, ya no es Dios. ¿Os fijáis en el jardín que se meten porque no están ahí trabajando adecuadamente? Es que si eso es así, perdemos el principio de justicia. O Claro, sea, todos los que hemos viajado un poco por el mundo y hemos visto favelas, hemos visto en África gente, bueno, y en Europa, no hay que, sí, ni en un país ni otro, la miseria con las miserias. que nacen algunas personas no tienen la misma posibilidad que otros. Entonces, si pensamos que eso sería en una sola vida, la justicia de Ya. Dios ya no existe. Decir que Dios es soberanamente justo y bueno significa que en su esencia y naturaleza Dios representa la justicia y la bondad en su forma más elevada y perfecta. Y así lo creemos los espiritistas. Y así lo creen todo el ser humano que cree en Dios. Por eso se hace necesario que profundicemos en esta idea, para que podamos debatir con los demás y a la vez comprenderlo mejor nosotros. Porque lo decimos muchas veces, pero nos cuesta a veces debatirlo, no sé qué. Entonces, simplemente con esta premisa, o es soberanamente bueno y justo o no lo es. Si no lo es, ya no es Dios. Claro, la idea de que Dios es soberano implica que Él tiene poder y autoridad absoluta sobre todas las cosas. Pero su soberanía, como decimos nosotros, está guiada por una justicia y una bondad imparciales, sin favoritismos ni prejuicios. No, este me cae bien, lo voy a hacer perfecto, guapo, bonito y rico. El otro no. Entonces, la justicia de Dios, que es perfecta, no se puede estar basando en cómo nos hacen nacer a nosotros aquí en la tierra. Lindos, guapos, feos, bonitos, altos, bajos, tiene que estar basándose en otra cosa. Y claro, nos estamos basando en una vida con todo lo que estamos viviendo. Claro, prácticamente todas las filosofías nos explican sobre las leyes de Dios o las leyes divinas, que éstas están orientadas hacia lo que es moralmente correcto y beneficioso para el ser humano. Fijaros que todas tienen esa idea de que Dios nos lleva hacia lo que es correcto, lo que es moral, lo que es bueno. Y es beneficioso para cada uno de nosotros. Y para todas las criaturas, hasta para los animales. Cuando dice que no cae ni una hoja sin el permiso del Padre, o que hasta los pajaritos tienen su comida, ¿no? Aunque a veces esos designios divinos, pues muchas veces, como llaman designios divinos, ¿no? No los comprendemos del todo. Porque tenemos una perspectiva humana. Soy pobre y encima me falta una mano. Entonces, claro, Dios, el designio de Dios es que sufra. Pero no es así dentro del espiritismo. Claro, en la que podemos debatir ampliamente esta justicia y estos designios. Voy despacio para que vayáis cogiendo la idea, que sé que Sí, la porque hemos conocéis, empezado fuertes, ¿eh? Despacito. en su línea y su expresión general. Yo sé que la conocéis, pero estamos intentando colocarla en ese punto donde decimos, donde a veces debatimos, donde a veces cuando nos pasa algo no acabamos de entender. Cualquier experiencia, desafío, prueba que enfrentemos forma parte de un plan más amplio. Uno que aunque a veces es difícil de entender, siempre tiene un propósito y este es absolutamente justo, buscando siempre o nuestro crecimiento o nuestro aprendizaje. No son los designios divinos porque sí. Ese designio divino no existe como tal, porque entonces no tendríamos el libre albedrío. Claro, esta justicia no permitiría algo en nuestras vidas que no tenga un propósito constructivo y reparador. Por eso decimos que es justo, que Dios es justo, soberanamente justo y bueno, porque no tendría sentido que simplemente nos hiciera sufrir por sufrir, para probarnos de qué. Por eso dicen todas las creencias que Dios posee una bondad y justicia absoluta y sin límites. Creencias de un solo Dios, cuando ya estamos dentro de un camino, de una creencia, ¿no? Que Dios, justicia absoluta y sin límites.
esta idea tan potente, tan fuerte y que todos sabemos dentro de nuestro corazón, tiene que dar una respuesta, se tiene que dar una respuesta para ser entendida esta justicia. Y si no se da una respuesta, el por qué y todo esto, esta justicia queda obsoleta y falsa. La justicia divina sin reencarnación no existiría. Y todas aquellas ideologías que hablan de un Dios justo y bueno tienen un gran vacío en este punto, si no tienen la reencarnación en sus bases. Porque sin la reencarnación esa justicia divina no existe. Sin que sea esta justicia sea de nuestro propio libre albedrío y hecha por nosotros, no existe. Viendo todo lo que pasa en el mundo, Claro, es imposible pensar que la justicia divina. No, si hay una reencarnación que podemos restaurar, podemos. Entonces se entiende, si no. claro, hasta los exámenes podemos repetir, ¿no? Y uno de los puntos más fuertes de la reencarnación es justamente la justicia divina, porque es donde todos vamos a encajar una serie de piezas en nuestra cabeza, aunque después nos cueste mucho asumir que yo, por ejemplo, en otra vida hice muchas maldades o en otras vidas y ahora estoy pagando esas maldades en mi propio cuerpo y ahora me estoy pasando factura, pues perdiendo una mano por la mano que corté, estando enferma, por la gente que dejé sin comida, ¿no? Al decir que Dios es infinitamente bueno y ya lo hacemos con ese infinitamente bueno, expresamos que su capacidad para hacer el bien es ilimitada y perfecta. Pero claro, ese bien no puede ser que se lo haga a unos sí y a otros no. A unos le pongas cosas muy fáciles y a otros muy difíciles. Y ese bien ilimitado y perfecto siempre va a buscar el bienestar de sus criaturas, de nosotros. Nunca va a buscar que nosotros suframos, lo pasemos mal, nunca. ¿Qué nos está diciendo? Que está brindando amor, compasión y misericordia en todas las situaciones. Eso es lo que nos dice, que Dios es infinitamente justo y bueno. O sea, no que nos castiga, no que nos va a punir de alguna manera. Y en ese pensamiento es en el que todos nos perdemos cuando nos pasa algo. Si realmente no tenemos la base de la reencarnación. Porque esta justicia infinita, por otro lado, implica que siempre actúa de manera justa y equitativa. Porque a mí y no a él. Estamos pasando desgracias, terremotos, riadas, donde las personas lo están perdiendo absolutamente todo. Las guerras en Ucrania, ¿no? En Gaza, o sea, donde están perdiendo la vida, todos sus seres queridos. Entonces, ahí no podemos ver la justicia por ningún lado, no vemos la justicia, no somos capaces de verla, por mucho que nosotros nos sintamos espíritas o creamos la reencarnación. Y esa justicia divina nuestra sí que tiene que estar mucho más insertada, sobre todo para nosotros, no para decir a los demás, ves, te pasa esto por esto, no, no, me pasa esto porque yo estoy ahora mismo haciendo un rescate o haciendo una prueba. ¿Qué significa? Que Dios, que sus juicios y decisiones son imparciales. Y eso lo tenemos que tener muy claro, son imparciales. Y lo que nos pasa nos toca. Hay una imparcialidad absoluta, brutal y equilibrada siempre. O sea, no nos da, no tiramos una piedra y Él nos tira una roca, jamás. Cuando tiramos una piedra, nos vuelve en forma de chinita, de piedrecita pequeña, muchas a lo mejor, para poder pagar esa gran piedra. Es muy equilibrado. Y siempre o se nos recompensa o se nos corrige según los méritos de cada uno. Pero jamás deja de lado una bondad, un amor. Porque la bondad es amor, ¿no? Por eso hoy el mundo decide, sobre todo, no aceptar un Dios al que no ven justo. ¿Por qué la gente no cree en Dios? ¿Por qué la gente ha dejado muchísimas personas de creer? Y los que creen, creen a medias. Por esa falta de justicia. Las religiones convencionales nos aseguran que Dios actúa en favor del bien de todos y de acuerdo con principios justos que garantizan una armonía y equilibrio perfectos en el universo. Y nos lo garantizan. Y el espiritismo también. Porque si profundizamos en lo que es Dios, no puede ser de otra manera. Como hemos dicho antes, si fuera de otra manera, Dios ya no sería Dios, sería un demonio. Y esta combinación de bondad y de justicia infinita también está directamente relacionada con la idea de reencarnación.
y la oportunidad de mejorar y aprender. O sea, reencarnación, mejorar y aprender. Porque reencarnar por reencarnar sin tener un claro propósito, a lo largo de varias existencias, no, de millones de existencias, proporcionándonos a cada ser una evolución justa e igualitaria. Y ya empezamos a ver ahí solamente en la reencarnación la justicia y la igualdad. Aunque nos siga costando mucho, mucho seguir viendo esa profundidad, ¿no? que nos da la justicia divina. Como bien he dicho, no nos manda una roca, sino que nos manda una chinita. Como ya sabemos, la reencarnación nos ofrece la posibilidad de progresar. O sea, ya lo sabemos, de aprender y mejorar a lo largo de muchas vidas. Lo tenemos que repetir porque habrá gente que se incorpore por primera vez, ¿no? En lugar de ser juzgados por los pocos años de una sola existencia, vamos a tener todo un ciclo de vida y de vidas donde no vamos a ser juzgados, sino que se nos va a enseñar, vamos a rescatar, vamos a pagar y vamos a entrar en ese ciclo. El espiritismo nos aclara muchas de las preguntas que las religiones tradicionales no logran responder de manera convincente, como el por qué. Algunas personas, y sobre todo ese por qué, porque dicen, ¿por qué nazco así? ¿Por qué nazco en África y otros en un país como Australia que es, ¿no? ¿Por qué nacen en condiciones de riqueza y otras de pobreza? ¿O por qué algunos nacen con enfermedades o discapacidades? Y esto Kardec, a lo largo de todas estas preguntas, lo ha ido desgranando muy bien. Pero en este momento lo que hace es coger y hacer una síntesis dando sus ideas, aportando su conocimiento en esta lectura. Y si le hacéis una relectura, veréis que hay ideas muy interesantes, que sí que las sabemos, pero que las hemos dejado así, ¿no? Y ahí, si la idea de la reencarnación, estas preguntas carecen de una respuesta satisfactoria. ¿Por qué unos nacen ricos, otros pobres, guapos, listos, tontos? Y ahí justicia divina y reencarnación van de la mano. No hay más. Vamos ahora a ver un poco lo que es la perspectiva del espiritismo frente a las religiones tradicionales, para que veamos por qué es tan importante la reencarnación, por qué dedica una cuestión tan larga Kardec para explicarla. Y aparte de eso, no solo, la reencarnación está intentando que veamos esa otra dimensión cuando hablamos con alguien, esa otra dimensión a la que como mínimo podemos darle esa gotita. No, no es que crea la reencarnación, es que esto, o crees en Dios o no crees. Si no creen ya no hace falta, ¿no? Hay una diferencia grande entre el espiritismo y otras religiones tradicionales, sobre todo en varios aspectos, especialmente cuando estamos hablando de la vida, tal y como los espíritas la enfocamos, son aspectos la muerte, fundamentales, la vida y la muerte, la justicia divina, la evolución espiritual. La evolución del espíritu. O sea, esos 4 puntos que todos nos hablan, todas las religiones. La vida, la muerte, la justicia divina. Y la evolución espiritual. Pero ahí no nos hablan tanto, sino que nos hablan de un sacrificio aquí. Y el espiritismo nos habla de todo. Mientras que muchas religiones tradicionales o filosofías promueven la idea de esa, como lo explicaba Lori, una vida única y definitiva, en la cual el destino del alma se va a decidir al final de esta vida, la doctrina espírita nos enseña que el espíritu tiene múltiples oportunidades para aprender y evolucionar a través de sucesivas encarnaciones, que no quiere decir que lo tengamos que dejar para la que viene, ¿eh? Como el espíritu es eterno. Ya, claro. Vamos a dejarlo para mañana. También nos dice que no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Entonces, esta perspectiva lo que hace es eliminar esa noción que nos dan otras filosofías o religiones de condenación eterna y la reemplaza con la idea de una justicia divina. Ahí sí podemos hablar de justicia, porque se basa en la misericordia y en el progreso continuo. Dios, dentro de su misericordia, nos permite seguir aprendiendo por mucho que nos hayamos equivocado. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de ver el sufrimiento, como estamos viendo, como decía Lori, con todas las desgracias que están pasando ahora en el planeta, y las pruebas que nos surgen en nuestra vida como si fuesen castigos, el espiritismo nos enseña que estas experiencias son lecciones necesarias para nuestro desarrollo en el alma, para nuestro desarrollo espiritual, para poder crecer, para poder avanzar. Y que cada vida lo que hace es darnos la oportunidad de corregir errores, como decía Lori, me he equivocado muchas veces. Bueno, pues vamos a corregir, vamos a aprender, vamos a adquirir virtudes que no hemos sembrado antes.
¿vale? Eso es lo que nos va a permitir avanzar gradualmente hacia la perfección. Y es lo que intenta Kardec en estas 9 páginas, creo que son de la cuestión 222, que quizás sea una de las más largas del Libro de los Espíritus, donde está haciendo hincapié en todo este tema tan profundo. No nos damos cuenta que esto que parece algo normal, si lo analizamos, es una visión muy optimista, mucho, porque contrasta con algunas doctrinas tradicionales que nos hablan del sufrimiento, de una pena irrevocable o de un juicio definitivo, ¿no? Ya nadie se salvará, excepto los de tal religión o un número determinado. Y estas otras religiones lo que hacen es dar un sentimiento de angustia profunda al ser humano, porque si yo sé que se van a salvar 500.000 por decir algo, ¿y si yo no estoy dentro de ellos? ¿Y si a mí me juzgan para toda la eternidad por algo que he hecho y que me he encontrado sin querer? El espíritu aquí va a entrar muchas veces en rebeldía. Y entonces es cuando decidimos o el todo o el nada. Ya que no puedo ser bueno del todo, pues voy a ser malo del todo, o Total, me importa todo un pepino, no si quiero ya me he nada. equivocado una vez y ya la religión X me ha expulsado, no tengo por qué ser bueno. Entonces esto trae consecuencias catastróficas para la evolución del espíritu, porque no nos damos cuenta, pero psíquicamente entramos en esa contradicción entre las aspiraciones de lo que queríamos, Y el propio espíritu que siempre va para arriba, ¿no? lo que verdaderamente pensamos que según las religiones que vamos a obtener, la naturaleza del espíritu, que como dice Lori, tiende siempre a mejorar. Y entonces es cuando nos encontramos en un planeta donde si examinamos cómo está psíquicamente, veremos que la locura se está implantando en muchos de estos devotos, por llamarlo de alguna manera, o creyentes. Sí, yo no estoy de acuerdo que la naturaleza de nuestro espíritu nos lleve hacia el bien. Ya la hemos pervertido tanto, entonces nos puede llevar hacia todo lo que es negativo. Entonces el espíritu tiende a mejorar, pero nuestra naturaleza humana no nos va a permitir, no, nos lleva a veces hacia abajo. Que quede claro que Loli habla de la suya. Es verdad que hemos pervertido ya nuestra naturaleza humana, pero al final tenderemos a ir hacia el bien todos. Sí, eso sí, pero ahora por lo pronto esa contradicción entre lo que quiero ser y lo que mi naturaleza me lleva para la tierra es lo que nos hace entrar en rebeldía. Bueno, los que somos pacíficos no lo vemos igual. Hasta sí. Hay una diferencia muy importante también, la verdad es que Lori tiene razón. Hemos pervertido tanto nuestro sentido que es muy difícil, pero vamos camino al arcángel. Hay una diferencia también importante en el espiritismo, que es la ausencia de dogmas. ¿Eso qué hace? Nos permite una visión mucho más amplia frente a cualquier posible cuestionamiento en nuestra propia filosofía de ver la vida. Porque cada individuo, según su propia evolución, como estáis viendo aquí tenemos 2 puntos de vista diferentes, por eso lo hemos hecho, cada individuo, según cómo está en ese momento, cómo está su propia evolución, puede analizar y contrastar todo aquello que la codificación nos está presentando. Cada uno lo va a ver desde su punto de vista, desde su propia evolución. Y eso nos otorga una libertad tremenda, aunque no nos demos cuenta, pero también la obligación de que cada individuo es responsable de aquello que hace, de aquello que piensa, de aquello que estudia, y eso es muy importante. Y aquí me gustaría añadir que hay muchas personas que entran y dicen, realmente me estoy despistando porque están llamando. No son horas. No son horas. Vamos a ver, realmente muchas personas entran en contradicción. Lo dejo estar. Bueno, entonces continúo yo. Dejo estar, ya me ha ido. Esa contradicción de la que intenta hablar Lori es entre lo que queremos y lo que tenemos, entre lo que de verdad queremos ser y cómo nos comportamos muchas veces. Entonces, en el espiritismo, como no tenemos una estructura jerárquica, no tenemos tampoco un clero que medie entre el individuo y la divinidad, no tenemos a alguien que nos represente, ¿no? Un papa, un cura, un padre, un llamémoslo como quieras, un párroco. El espiritismo lo que hace es promover una espiritualidad libre de todo tipo de rituales, de supersticiones, y ahí lo que consigue es que cada persona sea responsable de su propio crecimiento espiritual y de su relación directa con Dios.
¿vale? Entonces, somos responsables de nosotros mismos. La comunicación con los espíritus también es muy importante en el espiritismo y es una práctica fundamental que nos va a permitir acceder a enseñanzas sobre la vida, sobre la muerte, que nos va a permitir responder a preguntas que otras doctrinas a veces dejan sin explicación. Lo mismo se nos está pegando fuego en la casa y nos están avisando los vecinos. Sería karma. También son las causas de las desigualdades, que nos las explica muy bien, y las pruebas difíciles que algunos enfrentan desde su nacimiento. Sin la reencarnación, todo eso queda fuera de todo aquello que podemos analizar. Entonces, ¿qué pasa? Que las religiones tradicionales, lo que conocemos como filosofías, normalmente tienden a desestimar, incluso a rechazar esa idea de que existe una comunicación directa entre los vivos y los espíritus. Pero para nosotros, esta comunicabilidad es fundamental, porque es la que nos permite recibir mensajes, tener información de seres queridos, información de espíritus, que ellos mismos de primera mano nos explican qué sucede después de la muerte y nos dan respuestas a preguntas que muchas veces quedarían sin explicación en cualquier otro tipo de filosofía, religión o creencia. Por eso, aunque para algunas religiones esta conexión puede representar una amenaza, ellos lo ven como eso, como una amenaza a su autoridad, al control sobre el concepto de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la estructura de esas filosofías, de esas religiones, está basada en que ellos son los intermediarios exclusivos entre el ser humano y lo divino. Ah, ¿qué pasa si yo pierdo ese poder? Claro, ese control de esos curas, de esos intermediarios, de esos chamanes, de ese imán, es el intermediario con exclusividad. O sea, Dios quiere intermediarios. Entonces ahí la justicia divina también se acaba. Claro, porque solo unos pocos pueden recibir. Claro. Recordemos que el espiritismo nos dice que el 99,9% de los seres humanos, de los espíritus, somos medios. ¿Qué pasa? Que si negamos esta comunicación con los espíritus, estas religiones que lo niegan, se mantienen como únicas fuentes de conocimiento sobre la vida después de la muerte. Y entonces lo que hacen es controlar esa narrativa espiritual y limitan el acceso a otras perspectivas sobre el más allá. Todos sabemos que hay muchas religiones que dicen que no existe la vida después de la muerte, pero luego hacen exorcismos, dicen que los espíritus nos influyen. Entonces, hay unas contradicciones ahí bastante importantes, ¿eh? Pero vamos a dejar el tema para otro día. Y volvemos otra vez a esa comunicabilidad con los espíritus que nos habla de la justicia divina, donde directamente nos habla de lo que hay en el mundo espiritual, existen los mediums y que no necesitamos tampoco grandes acontecimientos para saber que hay una vida después de la muerte. ¿Qué pasa con el espiritismo? Que lo que hace es ofrecernos una visión muy abierta y accesible sobre la realidad espiritual, en la que nos dice que cada persona puede aprender y explorar directamente, sin depender exclusivamente de una autoridad religiosa. Eso sí, con conocimiento, como hemos dicho, a ser posible dentro de un grupo. Hacer las cosas en solitario no suele ser bueno, sobre todo a la hora de practicar, pero cualquier persona puede hacerlo. Por eso el espiritismo nos presenta una concepción del Dios, de un Dios, de qué es Dios, primera pregunta del libro de los espíritus, dentro de esa justicia divina que es mucho más inclusiva, mucho más amplia que la de otras, digamos, doctrinas, ¿no? Que se limitan a ¿por qué pasa esto? Oh, es que Dios así lo quiso. ¿Por qué ha pasado una desgracia ahora en cualquier parte del mundo? No quiero nombrar a ninguna. Es que Dios así lo quiso. No. Estás justificando todo lo que ocurre en la vida diciendo que es que Dios lo quiere. Eso es una visión reduccionista del propio Dios. ¿Das una explicación con esa frase? Sí. Ay, padre, ¿por qué ha pasado? Es que Dios lo quiere así, hija mía. Se me ha muerto un hijo, se me ha muerto un padre, se me ha muerto el marido. Dios lo quiso, es tu prueba, tienes que luchar, te ha puesto a prueba. ¿Qué es? Entonces, claro, si no tenemos una visión muy amplia de la justicia divina y de la reencarnación, es normal que la sociedad deje de creer en Dios. Nosotros, en lugar de ver los acontecimientos de forma fatalista, donde esas situaciones de la vida serían simplemente designios incuestionables de Dios, Él lo ha querido así,
La doctrina espírita nos explica claramente que cada individuo es responsable de sus propios actos y por tanto dueño de su destino. ¿Vale? Las cosas suceden por un motivo, no porque Dios quiere, sino que hay una causa y hay un efecto. Que hemos dicho muchas veces que no usamos la palabra karma, pero ley de causa y efecto. Por eso hay una gran diferencia entre otras creencias que imponen esos juicios eternos, esos castigos irreversibles. No, te has hecho esto mal, eres castigado y ya irás al infierno para toda la eternidad, o irás al purgatorio, que bueno, ya lo quitó la Iglesia Católica, pero digo yo que si estaba, seguirá estando. Sin embargo, el espiritismo sabemos. O sea que Dios puede de repente quitar el purgatorio y ponerlo. No, Dios no lo quita la Iglesia. Y si la O sea, Iglesia lo quita, ya no está. ya deja de existir. Exacto. Por encima de Dios. Están por encima de Dios. En el espiritismo, sin embargo, siempre sabemos que vamos a tener la oportunidad de redención por muy mal que lo hayamos hecho. Vamos a poder redimirnos, vamos a poder avanzar, aunque sea muy poco, y no importa los errores que hayamos cometido en el pasado. Vamos a continuar avanzando. Esos errores del pasado son pruebas, son aprendizajes para el futuro. Y son pagos que vamos a tener que hacer. Y cuando realmente nos ocurra alguna cosa, vamos a saber que Dios ha sido justo con nosotros. Más que pagos, yo los llamaría rescates. Bueno, como quieras llamarlo. Siempre van a existir oportunidades de progresar para alcanzar un estado superior. El espíritu siempre va a avanzar, por poco que sea, por mucho que me equivoque. ¿Por qué no nos imponemos condenas inmutables? Las religiones tradicionales suelen basarse en dogmas. Nosotros no tenemos. En un clero. En una sola vida para determinar el destino del alma. Imaginaros una sola vida. Yo he nacido en una favela, he nacido en un pueblo perdido donde no he tenido oportunidad de hacer nada y solo se me va a juzgar por esta vida. El espiritismo, al contrario, se centra en el libre albedrío, en la reencarnación, en la evolución continua y promovemos una relación directa con Dios y una visión optimista del desarrollo espiritual. Optimista, porque siempre vamos a mejorar. Sí, porque hay esos centros espíritas que son tan tristes, que son tan puritanos, que no ven que es una alegría el seguir hacia adelante, ¿no? Continúa Kardec en la cuestión 222 y la vamos a leer para que veamos la importancia. Él dice, hemos oído este razonamiento, el siguiente. Dios, que es soberanamente bueno, no puede imponer al hombre que recomience una serie de miserias y tribulaciones. Eso es lo que nos dice y continúa diciendo. Claro, como lo he pasado muy mal, ¿por qué voy a volver a hacerlo otra vez? Si estoy tan mal, ¿por qué? Claro, la contestación de Kardec es muy buena. Y continúa preguntando, ¿se piensa por ventura que hay más bondad en condenar al hombre a un perpetuo padecer por algunos momentos de error en los que incurrió, que en proporcionarle los medios para reparar sus faltas? Eso es lo que pregunta Kardec. Claro, y mucha gente dice, sí, claro. Es una de las muchas preguntas que él se hace, ¿vale? Y pone un ejemplo en su escrito que dice, cuenta la historia de dos fabricantes, dos empresas, que tenían obreros trabajando y había dos obreros, una en cada una de las empresas, que aspiraban a convertirse en socios del patrón. ¿Vale? Esto nos lo explica con otras palabras, pero bueno, yo os lo cuento a mi manera. Entonces, los dos operarios hay un día que se equivocan, hacen muy mal su jornada, tan mal que merecían ser despedidos. Entonces llega uno de los empresarios, habla con él y lo expulsa. El trabajador, oye, que es que me he equivocado, que no lo volveré a hacer, que... No, lo siento. Lo has hecho muy mal y estás expulsado. Despedido. A la calle. Con el tiempo se dice que este trabajador murió en la miseria. El otro empresario habla con el trabajador y le dice, mira, tu día de trabajo me ha hecho perder mucho, con lo cual me debes este día. Hiciste muy mal tu trabajo, pero vas a repararlo. Te permito que empieces de nuevo, pero esta vez, si te equivocas, dice, no me equivocaré. Bueno, pues entonces trata de hacerlo bien y te permito conservar el trabajo. Es más, si me lo haces bien y demuestras que ha sido una equivocación, vas a poder volver a aspirar
al nivel superior a ser socio, ¿no? Como te había prometido. Esto es lo que plantea Kardec, ¿no? Y dice, él mismo dice, creo que no es necesario ni siquiera preguntar cuál de los dos fabricantes o cuál de los dos empresarios fue más humanitario, ¿no? ¿Quién pensáis que fue? Pues él nos dice, Dios, que es la clemencia misma, ¿sería en el mismo caso más inexorable que un hombre o se comportaría aún mejor que el propio hombre? Este pensamiento, continúa diciendo Kardec, de que nuestra suerte está echada para siempre por unos años de prueba, incluso cuando todas las veces dependía de nosotros mismos alcanzar la perfección, tiene algo muy doloroso. Mientras que si pensamos lo opuesto, es eminentemente consoladora, porque nos deja la esperanza abierta. Eso es lo que nos dice Kardec. Imaginaros. Dice así pues, y lo dice muy claro, es sin pronunciarnos en pro ni en contra de la pluralidad de existencias. Sin admitir una hipótesis más que la otra, afirmamos que si se pudiera escoger, no habría nadie que prefiriese una sentencia inapelable. Nos está hablando, Kardec realmente nos está dando nuevos enfoques. Yo quiero pensar en un Dios Claro. que me daría Y una cuando oportunidad. muchas veces nuestras circunstancias no están al alcance para hacer las cosas tan correctamente como se nos pide. Entonces, en este escrito Kardec nos va a plantear un nuevo enfoque y dice, que voy a seguir yo leyendo un poco, que un filósofo ha expresado que si Dios no existiera habría que inventarlo para la felicidad del género humano. Y lo sabemos que psíquicamente esto es cierto. Otro tanto se podría decir la pluralidad de existencias, pero como hemos manifestado, ya Dios no nos pide permiso, no consulta nuestras preferencias. Las cosas no son o no son. O sea, no nos dice, oye, mira, sí vamos a hacer que os reencarnéis, pero ¿os gusta reencarnar? O sea, no importa que digamos, eso no existe. Los que digan no, que levanten la mano. Claro. Veamos, sigue Kardec, hacia qué lado inclinan las probabilidades y enfoquemos la cuestión desde otro ángulo de mira, prescindiendo una vez más las enseñanzas de los espíritus y encarando el tema solo como estudio filosófico. O sea, aparta a los espíritus, vamos a filosofar. A diferencia de otras doctrinas que pueden ver la vida como una única oportunidad para alcanzar la salvación, el espiritismo enseña que el progreso es constante y personal a través de múltiples vidas. O sea, aquí vamos a ver lo de la salvación porque aquí se lo ha cargado Kardec de un plumazo. Porque, ¿qué es la salvación? La salvación es generalmente entendida, ¿no? Ahora ya eso es lo que ya no es lo que dice Kardec, como la liberación del alma y las consecuencias del pecado o del sufrimiento eterno y la entrada en un estado de unión con lo divino o esa paz eterna. O sea, yo me muero, me hacen los sacramentos, me salvo. Yo, como soy musulmán, me muero, me voy para el cielo. Yo, como soy testigo de Jehová, me voy para el cielo. Y aunque el concepto de salvación puede variar según la religión, en términos generales representa el objetivo final del ser humano. O sea, todos queremos salvarnos. Y eso está inscrito en nuestro inconsciente. Queremos esa salvación de no ir al infierno, de no pasar por esas penurias que nos dicen todas las filosofías y religiones. Y entonces, el objetivo de todos nosotros no solamente salvarnos, sino culminar con una vida virtuosa, una vida de fe. Y claro, esa salvación que es aún muy poco entendible, solamente la vemos en los santos, esa vida virtuosa, llena de fe. Y vamos a ver, por ejemplo, para el catolicismo, por ejemplo, se centra en la redención a través de Jesucristo. Redención, ¿no? La creencia central es que la humanidad, debido al pecado original, necesita ser salvada y que Cristo, al sacrificarse en la cruz, ofrece la posibilidad de salvación a todos los que aceptan su mensaje y siguen sus enseñanzas. O sea, Cristo nos salva de algo que no hemos hecho. Eso es la salvación. Y la salvación en el cristianismo en general suele implicar una vida eterna en la presencia de Dios, en el cielo, y evitando el sufrimiento eterno que sería el infierno. Eso es la salvación. Si yo he nacido en un país donde no existe la figura de Cristo, de Jesús, por eso, ¿no puedo obtener la salvación? En el cristianismo no, porque si no eres cristiano ya no puedes. Entonces la salvación significa eso, que Jesús nos ha dado una puerta para salvarnos
o yendo al cielo o evitando el sufrimiento. En el Islam, la salvación depende de la sumisión a la voluntad de Alá y de la práctica de buenas obras según lo enseñado por el profeta Mahoma. Pero también nos habla de guerra santa, nos habla de esto, nos habla del otro. Aquí entonces hay una contradicción entre esa salvación que se me predica y lo que se me predica. Los musulmanes creen que cada persona será juzgada el día del juicio, o sea, al final, un poco como todas las religiones estas, donde sus actos serán evaluados para determinar su destino eterno en el paraíso o en el infierno. Y volvemos al mismo punto que el cristianismo, o sea, no difieren. No, hay muchas similitudes. Y si fuéramos al judaísmo, si fuéramos a todos estos que creen en un solo Dios, ¿no? Pero nos vamos al hinduismo y al budismo, por ejemplo, que aquí ellos no, ya dijimos que no creen en Dios. La salvación es más bien vista como la liberación del ciclo de renacimientos, esa rueda conocida como samsara, y la unión con lo divino o el logro del nirvana, un estado perpetuo con Dios, donde todo lo que he vivido, esa sería mi salvación. Claro, en el hinduismo esta liberación se llama moksha, se obtiene a través de varias sendas, como la devoción, el conocimiento y la acción desinteresada. O sea, la parte ética, si os fijáis, casi en todos la tenemos igualitaria. El budismo, el concepto de salvación, se centra en la eliminación del sufrimiento y el logro del nirvana, pero el sufrimiento íntimo, el sufrimiento personal, no del sufrimiento de los demás. Y ahí volvemos a entrar en una contradicción. Yo dejo de sufrir, pero ¿y el que amo? Entonces, y este estado, que es el nirvana, es un estado de paz y liberación de los deseos y apegos. Ya no necesito nada. O sea, voy a una joyería y no necesito esa joya. Y vemos que esa salvación es diferente para todos ellos. Algunas tienen muchos puntos parecidos y otras no. Y la salvación sería un proceso de perfeccionamiento gradual del alma a través de la reencarnación y el aprendizaje. Eso sería para el espiritismo. O sea, nos hemos cargado de un plumazo la salvación. O sea, no nos salvamos. Trabajamos, trabajamos y trabajamos. Aquí no se salva nadie. Si te quieres salvar, tienes que trabajar. Y tampoco te salvas, ¿no? O sea, entonces esa salvación para nosotros es ese continuo ir trabajando. Sobre todo es para que cuando... ¿y cómo os salváis vosotros? Entonces siempre estáis sufriendo, ¿no? Es que yo cada vez que trabajo me encuentro mejor. Esa es mi salvación. O sea, a mí cuando estoy nadando que me echen un flotador es mi salvación. No voy a tener que seguir nadando. A diferencia de muchas religiones que ven la salvación como un estado final alcanzable en una única vida, el espiritismo entiende que el espíritu tiene múltiples oportunidades para corregir errores y crecer hasta alcanzar un estado de paz y armonía en su evolución hacia la perfección o angelitud. Entonces la salvación en el espiritismo no depende de un juicio final, sino de un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento espiritual. No nos salvamos, nos educamos, aprendemos y perfeccionamos. Es que es la gran maravilla me gusta más esta filosofía. Claro, es que es la gran maravilla del espiritismo, que es que frente a todo lo que nos han explicado hemos hecho nuestros razonamientos con la ayuda de los espíritus. Porque claro, ya hemos dicho, o sea, si están en la comunicabilidad con los espíritus, nos dicen qué hay en el otro mundo. Y dicen los curas, no, esto no es cierto. Los imanes, no, esto no es cierto. O sea, la certeza la tengo yo que soy humano. Cada reencarnación es un paso más hacia el camino de la perfección espiritual. Lo que da sentido a las experiencias difíciles o desafiantes, pues son parte del proceso de aprendizaje. Y eso nos está dando esas experiencias nos está dando una fuerza de voluntad. Y los vemos enfrente de los desastres. Aquellos que entran a robar, como ha pasado en la Dana, y aquellos que van a ayudar. ¿Qué diferencia? O sea, el alma humana va a trabajar en pro de cómo está apegada a la materia. Vamos a seguir con Kardec. Entonces, él continúa con sus ideas de quitar a los espíritus del medio y solamente pensar en la reencarnación de una manera filosófica. Si no hay reencarnación, solo existe una vida corporal y esto es evidente. Si nuestra actual existencia corpórea es la única, el alma de cada hombre ha sido creada al nacer, él.
a menos que sea admitida su anterioridad, en cuyo caso nos preguntamos qué era el alma antes del nacimiento y si ese estado no constituía una existencia bajo cualquier forma. O sea, ¿qué era el alma? Estaba ahí, estaba dentro de Dios, se hizo, ¿no? Él empieza entonces, Claro, ¿dónde si estaba? es una sola vida, ¿dónde estaba ese alma antes de...? Claro. Entonces dice, no hay término medio, o el alma existía o no existía antes del cuerpo. Si existía, y lo veremos con lo del pecado original, o no existía. Es como decimos, bueno, ese mundo, donde estaban los espíritus que ni bueno ni malo en el purgatorio, ¿o existía o no existía? No es término medio. Esta cuestión filosófica de Kardec nos plantea una reflexión profunda sobre la naturaleza y el origen del alma y su relación con el cuerpo físico. ¿Os suena, no? Esta frase. Recordemos que esto es una de las premisas que siempre se habla dentro del espiritismo, a la cual Kardec alude. Y vamos a explicarla claramente, ya que muchas veces nos consultáis sobre este concepto que no se acaba de concretar o entender o de ver claramente eso de la naturaleza y el origen del alma y su relación con el cuerpo físico, cuesta, ¿no? Y vamos a aclararlas. Existen dos posibilidades fundamentales. Si creemos que nuestra vida corpórea es la única que existe, entonces el alma de cada persona nace junto a su cuerpo. O sea, si es una sola vida, yo nazco en el mismo momento mi alma que nace mi cuerpo. En esta visión el alma no tiene una existencia previa, simplemente surge en el momento de una vida nueva comienza. Y esto implica que ya no existe nada anterior al nacimiento, que el yo o la conciencia personal no tienen ni historia ni experiencias previas. Y si el alma tiene una existencia anterior al nacimiento del cuerpo, nos lleva a preguntarnos cuál era su estado antes de unirse al cuerpo. No, voy a reencarnar, vale, tú reencarnas en el samsara, en el esto, en el otro. ¿Dónde estabas? ¿Tenías alguna forma de conciencia? ¿Vivía en algún otro tipo de existencia o dimensión el alma? Aunque no hubiera reencarnado en carne ninguna vez. El alma estaba allí esperando, porque Dios nos creó hasta que encontráramos un cuerpo. Entonces, si aceptamos que el alma tiene un pasado, entonces el nacimiento no sería un comienzo, sino solo un cambio en su estado de existencia o una nueva etapa. Fijaros qué profundo es, ¿eh? Yo lo estoy contando porque supongo que ya sabéis bastante de toda esta cuestión. La cuestión central es que no hay un punto intermedio. O el alma ya existía antes de que surgiera el cuerpo, o no existía en absoluto. Y si estaba ahí pululando el alma, porque Dios nos creó antes, esperando a su cuerpo, ¿qué hacíamos? ¿Dónde estábamos? Y esta dualidad nos lleva a confrontar ideas sobre la eternidad del alma y el propósito de la vida física, cuando nos dice lo de una sola vida. Cada opción tiene implicaciones en cómo percibimos el propósito de la vida. Si creo que hay antes, si no creo que haya antes, el valor de nuestra experiencia humana, por qué me ocurre esto, y la conexión entre el alma y el cuerpo. ¿En qué momento? Y la otra idea muy instalada en nuestra psique es la idea del pecado original, que también está prácticamente en todas las ideologías. Y vamos a ver, la incongruencia entre la idea del pecado original y la creencia de que el alma solo tiene una vida es muy grande, ya que perderíamos la lógica de la justicia y la responsabilidad personal. Pues hemos empezado al principio cuando hemos leído aquel trocito, ¿no? La idea del pecado original sostiene que todos los seres humanos nacen con una inclinación al pecado debido a la falta o pecado cometido por los primeros seres humanos, que son tradicionalmente Adán y Eva. O sea, imaginaros, yo nazco con un pecado original de otras personas que han hecho. ¿Qué significa ese pecado? Que estoy inclinado al mal. Claro, no os habéis parado a pensar lo que es el pecado original, una inclinación al mal. A mí me suena en el mundo de expiación y pruebas que estamos ahora, esa inclinación que tenemos todos al mal, ¿no? ¿No suena ese pecado original como que ya hemos venido Con una carga. con una carga? Según esta idea, cada alma hereda esta mancha desde su nacimiento, independientemente de sus propias acciones o decisiones, todos en el mundo. Esto implica que el alma, desde el momento en que inicia su única vida en la tierra, ya está sujeta a una carga moral por un acto que no tuvo participación ninguna. Él no hizo nada y de repente se encuentra. Claro, desde un punto de vista ético, esta idea choca de frente con la noción de justicia, ya que cada individuo sería castigado o condenado por un acto que cometió otra persona. Y usando la lógica de justicia basada en la responsabilidad individual,
Cada alma debería ser juzgada exclusivamente por sus propias acciones y no por las acciones ajenas o de generaciones anteriores. Y la pregunta sería la misma. ¿Este pecado original nace con el alma? ¿Se introduce durante los meses de gestación o es colocado en el mismo momento del nacimiento? Que es la misma pregunta que se hacen con respecto al alma, porque este ha sido un debate teológico por siglos. No se quiere contemplar que proviene de una equivocación del propio espíritu. Como no hay reencarnación, ¿cuándo entra el espíritu en el cuerpo? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo no sé qué? Y el pecado que lo lleva ya, o sea, Dios creó espíritus que no tenían pecado, unos se equivocan y los demás, ¡pumba!, nos crea con pecado. Estamos dando psicológicamente porque después la culpa, el castigo proviene de todas estas ideas. Estamos volviendo a que no hay entonces Claro, justicia divina. si el alma nace ya con una gran carga o inclinación al pecado debido al pecado original, parecería injusto que tenga una única oportunidad para redimirse o alcanzar la perfección. Y esto nos puede llevar a un debate aún más impactante. Los primeros espíritus creados no tuvieron pecado, pero sí las siguientes generaciones las criaturas. Y vamos a hacer otro debate y otro debate. Y esta controversia acaba donde empieza la lógica espírita. Entonces me gustaría que Manolo remarcara un poco lo del pecado original, que lo acabaras de rematar un poco poquito. Y ya cerráramos. Entonces estamos diciendo que hay espíritus versión 1 y versión 2.0. Antes del pecado original y después del pecado original. La verdad es que viendo y analizando todo lo que nos explica Loli sobre el pecado original, no se deduce que haya un momento exacto de esa colocación en el alma o en el cuerpo, ¿no? Si antes, y después, y cuando nace, sino que estábamos hablando de una representación de la condición humana, que es esa inclinación natural hacia el fallo, hacia el error, hacia la imperfección, que simplemente surge por un hecho, que es que somos humanos y vivimos en un mundo todavía imperfecto. Así que el pecado original no entra en el momento del nacimiento, no entra en un momento en particular, sino que lo que está haciendo, de alguna manera, es esa alegoría que define la naturaleza del ser humano como un estado potencialmente imperfecto, como ha dicho Loli antes. Yo es que considero que, efectivamente, somos imperfectos porque hemos decidido nosotros ser imperfectos. Cada individuo debe trabajarse para poder liberarse espiritualmente, que es lo que nos va a llevar a una evolución, a un rescate y a una reencarnación. Entonces entramos en que el pecado original está hablando de reencarnación. Exacto. Literalmente, de reencarnación. Bueno, nos hemos enrollado mucho. Os damos las gracias por escucharnos, por estar con nosotros y sobre todo mandaros un gran abrazo a todos los que estáis ahora mismo empezando o sufriendo por todas estas pruebas y que os preguntáis por la justicia divina. Hasta la semana que viene. Aunque no lo sepamos ver, Dios es justo. Y si miramos en vez de hacia abajo, hacia arriba, nos daremos cuenta. Estamos con vosotros en los momentos dolorosos, en esos momentos que a veces no sabemos qué hacer. Quizás tenemos que levantar la vista y hacer una oración todos juntos para intentar mejorar nuestro planeta. Un fuerte abrazo a todos.